Benvinguts a Parlant amb Crèdit, un programa en el que us apropem l'actualitat financera i econòmica. En el programa d'avui tractarem els problemes als que es troben els joves a l'hora d'independitzar-se, però també quins són els ajuts que tenen i quines són les vies per poder accedir a una hipoteca o a un lloguer. Així que m'acompanyeu en el programa d'avui? Comencem amb les notícies més destacades de la setmana i és que la xifra de joves aturats menors de 25 anys és la menor en un mes de març en tota la seva sèrie històrica. La xifra de joves menors de 25 anys en atur se situa en els 215.000 persones, descendint en 267 en relació al mes anterior. És la primera vegada en els últims 9 anys que l'atur baixa entre els joves en un mes de març. Aquestes dades positives tenen la seva explicació en què març és un mes molt bo per l'ocupació, ja que moltes empreses amplien les seves plantilles en vista a cobrir el pic de treball que suposa la Setmana Santa. El nombre d'aturats totals a Espanya és de 2.862.260, la xifra més baixa en un mes de març des del 2008. Segons les dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el nombre de persones registrades en les seves oficines en finalitzar el mes de març ha baixat en 48.700 persones respecte al febrer. Passem a la següent notícia del dia d'avui i és que el 82% dels joves espanyols d'entre 16 i 29 anys troba dificultats per independitzar-se. Segons el portal immobiliari Idealista, més del 80% dels joves no pot independitzar-se pel preu alt dels habitatges i pels baixos salaris. Segons les últimes xifres de l'Oficina Europea d'Estadística, a Espanya el 83% dels joves entre 18 i 34 anys viuen amb els seus pares. L'edat mitjana d'emancipació a Espanya se situa en els 29,8 anys, 3 punts per sobre de la mitjana de 26,5 anys de la Unió Europea. Segons l'últim Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya, a les persones joves se'ls ha encarit el lloguer en un 4,16% en l'últim any, fins a suposar per una persona en solitari el 85% del seu salari net. I la tercera i última notícia que us comentarem és que un 25% dels joves va buscar habitatge per comprar l'any 2022. Segons l'estudi Els joves i el mercat de l'habitatge 2022 de Fotocasa Research, un quart dels joves d'entre 18 i 34 anys buscava comprar un habitatge en el 2022, 7 punts més que en el 2021. A més, un 48% dels joves ha buscat o ha intentat comprar o llogar una casa en els últims 12 mesos. Al contrari que la mitjana d'edat nacional, amb la pujada del tipus d'interès, els joves augmenten la demanda de compra d'habitatge encara que les seves circumstàncies econòmiques no els acompanyin. Encara que el lloguer es manté estable i aglutina un major volum d'activitat, el 31%, la compravenda cada vegada està més present en els plans dels joves. Així, en l'últim any, un 25% dels menors de 35 anys ha realitzat alguna acció relacionada amb la compra o venda d'habitatges enfront del 18% del 2021. Uno de los requisitos como joven para poder optar a la compra o al alquiler de vivienda es tener unos ingresos fijos y un contrato laboral estable. Contar en las empresas con personas capaces de influir en los demás es fundamental para mejorar el ambiente de trabajo y obtener mejores resultados. Los nuevos líderes apuestan por modelos de gestión más abiertos y flexibles que permita a los empleados más jóvenes tener una relación estrecha con sus jefes, involucrarse en la empresa y desarrollar sus propias ideas. Además, ser líder va mucho más allá de liderar un equipo. Se puede ser líder trabajando con clientes y con partners. De cómo ejercer un buen liderazgo en el trabajo hablamos hoy con Jordi Castaño, asistente hipotecario de Grocasa Hipotecas. Bienvenido. Hola, buenos días. La primera pregunta era ¿qué características consideras que debe tener un buen líder en el entorno actual? Pues en el entorno actual, teniendo en cuenta pues, que cada vez también está más difícil, ¿no? Pues, en estos tiempos que corren, sobre todo pues, para mí el tema de la empatía es una cosa básica, ¿no? El poder ponerte en el lugar de la otra persona, también pues, entender por dónde está pasando, hacer un poquito, pues, de que es un poquito de guía y a partir de ahí pues, acompañarlo en todo el proceso y ser sobre todo pues, comprensivo y abierto en el sentido de pues, escuchar, entender y sobre todo pues, ayudar en el camino. ¿Y en qué momento de tu trabajo crees que es necesario demostrar características de líder?
Pues creo que en nuestro trabajo, sobre todo, los líderes aparecen pues cuando aparecen los problemas, ¿no? Al final, una cosa que es sencilla pues no tiene mucha complicación, ¿no? Pero cuando hay un problema, pues ahí es cuando hay que dar un paso al frente, sobre todo entender el problema y sobre todo nuestro trabajo al final, al ser intermediarios, pues poner a muchas personas de acuerdo y que se entiendan entre ellas y que a partir de aquí pues todo siga adelante. Cogiendo esto que decías de los problemas en tu día a día, ¿qué estrategias usas para liderar eficazmente incluso en situaciones como estas difíciles? Bueno, al final yo soy una persona que me considero muy organizativa, entonces lo que es la organización para mí es algo fundamental, ya a nivel de reuniones, a guiones, a hacer un poco análisis DAFO, que también hacemos, ¿no? Debilidades, amenazas, oportunidades, y a partir de ahí pues ser lo más abierto con los compañeros y intentar solventar los problemas entre todos y lo antes posible. ¿Y qué beneficios tiene actuar o tener actitudes de líder? Bueno, yo creo que al final también actuar como un líder de cara primero a los compañeros y a tu entorno, llámalo como un reconocimiento, una persona quizás pues que quizás, ¿cómo te lo diría yo? Reconocimiento quizás de lo que es tu entorno, tus compañeros, ¿no? Que saben que cuando hay un problema pues tú estás ahí o das ese paso, al final eres capaz de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Como yo digo, y buscar una solución. ¿Y qué ejemplos de liderazgo te inspiran a ti para ser un buen líder? A mí, sobre todo, para ser un buen líder, me inspira sobre todo una persona familiar, básicamente, mi tío, ¿no? Pues que cuando yo empecé a trabajar ya a bastantes años, unos 10, 12 años, es la persona pues, que me dio la oportunidad de entrar en el mercado laboral, al final a tratar con clientes, sobre todo también pues, a entenderlos, a ponerme en su lugar, a formar equipos, a la relación entre personas, que creo que al final es lo más importante, y un poco pues, fue como mi modelo, ¿no? Un poco mi guía, y a partir de ahí pues, yo pues, también cogí mi camino, ¿no? pero sobre todo es por él, básicamente. ¿Y tú de qué forma te has preparado y te preparas para liderar tu equipo de trabajo? Pues mira, teniendo en cuenta que de cara a final de este año seguramente es cuando ya vaya a acabar lo que es mi etapa y ya pues empiece mi siguiente etapa, sobre todo me preparo pues mentalmente, ¿no? Pues cómo lo haré, cómo me organizaré, pues cómo seré capaz de montar pues mi propio equipo, de solventar los problemas, de pues cumplir los objetivos que nos marcamos y a partir de aquí pues avanzar, seguir creciendo y oye, pues seguir adelante en toda esta carrera. Pues que así sea, Jordi, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Y pasamos a hablar de compra y financiación de vivienda joven de la mano de nuestros próximos invitados en el debate de hoy de Hablando con Crédito. En la primera parte del programa hemos hablado de que la edad media a la que se independizan los jóvenes españoles se sitúa en torno a los 30 años. Los sueldos precarios, las tasas de paro o el alto precio del alquiler son algunos de los inconvenientes con los que tiene que lidiar el sector juvenil. Del tema de los jóvenes y del acceso a la vivienda hablaremos con nuestros siguientes invitados especialistas en el tema. Ellos son Nil Font, asistente hipotecario en Grocasa Hipotecas, bienvenido. Gracias. Martín Edrosa, director Grocasa de la oficina de Cornellà de Llobregat, bienvenido. Y también nos acompaña Iván Gutiérrez, consultor financiero del Banco UCI, bienvenido. Y muchas gracias a los tres por participar en este debate. Lo primero que quería comentar es que según el INE, a finales del 2021, el sueldo promedio de los menores de 25 años apenas alcanzaba los 1.235 euros mensuales frente a los 2.349 euros que perciben los trabajadores más cerca de jubilarse. El nivel de ingresos es esencial a la hora de emanciparse, ya sea para poder alquilar como para poder acceder a la compra de la vivienda. Para empezar este debate, la primera pregunta que os quería lanzar es ¿cuál creéis que son las causas principales que dificultan la independencia de los jóvenes? Bueno, a ver, yo creo que es un poco una suma de factores. O sea, no hay una única causa, sino considero pues, primero el tema de los salarios, que lógicamente pues, son los que son y ahí tampoco podemos hacer nada. Y otro tema muy importante es el ahorro. O sea, que a día de hoy, a nivel global, cuesta mucho tener una capacidad de ahorro real y poder entrar en operaciones pues, de compras de 100, 150, 200.000 euros que a nivel bancario se están pidiendo pues, aportaciones de 30, 40.000 euros que con estos sueldos es prácticamente imposible conseguir. Entonces yo creo que es un poco un cúmulo de muchos factores
que dan a una complicación. Sí, lo siguiente quizás sería pues, que los alquileres no son adaptados a los sueldos. De manera individual es prácticamente imposible el emanciparse independientemente de la edad, porque al final, como decía Anil, los sueldos son los que son, y el alquiler, como hay tanta demanda y tan poquita oferta, al final no han bajado en ningún momento y dificulta mucho el poder salir de esa vivienda familiar y demás. Claro, aquí también otro punto de vista en general es el tema de por qué el ciudadano medio no ahorra. O sea, aquí ya no solo yo considero que sea un problema de los ingresos que cobremos, sino también un poco la cultura financiera que tengamos, ya que a nivel nacional pues nos enseña mucho el ahorrar y más yo considero que planteado de cierta forma sí que hay una viabilidad de compra, o sea, más que desde los 18 hasta, pongamos, los 30 años, que es en la etapa donde en teoría se emancipan, tú estás viviendo con tus padres, con lo cual hay un gasto que no tienes, ya que se interpreta pues, que tus padres pues, o son propietarios o ellos se hacen cargo del alquiler y demás, y ahí pues tú no tienes un gasto. Yo considero que en esa etapa es en la que todos los jóvenes tienen que ser muy incisivos en el ahorro, ya que es muy fácil, pues lógicamente, vivir con los padres y todo lo que me entra me lo gasto, pero esto también desemboca pues, en una complicación a la hora de adquirir una hipoteca, ya que, hostia, he estado 8, 9, 10 años viviendo con mis padres, me lo he gastado todo, y ahora que quiero comprar, no es que no tengo ahorro, ya es que tendrías que haberlo pensado hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Quizá está un poco también, un poco lo que decías de uno de los cúmulos que se suma, ¿no?, a la incertidumbre de los jóvenes, es también la inestabilidad a nivel laboral, el tipo de contratación que tienen. Hay mucho miedo a nivel de, como dices tú, a ahorrar puede ser, pero porque hay muy poco todavía contrato indefinido, ¿no? La persona joven hoy en día está abocada a temporalidades, aunque bueno, se están tomando medidas con ello para que los contratos sean ahora indefinidos desde primera etapa, pero es verdad que la cultura financiera desde pequeñito, ¿no?, desde los colegios no se imparte o no se imparte lo suficiente, y ligado también a la inestabilidad con el trabajo, ¿no?, esa inseguridad laboral, pues da un poco también a poder ahorrar menos, ¿no?, quizá. También es verdad, desde mi punto de vista, lo que nos encontramos como cliente joven muchas veces es que el hecho, como decía Neil, de que ese cliente de entre 18 y 30 años haya vivido o viva con los padres, a nivel laboral le da una vía de escape en el caso de pues no necesito tanta responsabilidad, si me echan del trabajo tampoco tengo esa urgencia que me obligue pues, a pagar un alquiler o a pagar una hipoteca, y entonces también entra un poco el círculo vicioso de los, entre comillas, malos contratos, pero también la responsabilidad de la propia persona. Entonces, al final entramos en esa rueda que dices, no me obliga a tener una responsabilidad porque a final de mes tengo que pagar mi hipoteca o mi alquiler, y al final volvemos al inicio, vuelvo a vivir con los padres, entonces el cliente o el perfil joven no toma la iniciativa de decir, ostras, pues tengo que ser más responsable, tengo que mejorar laboralmente, y eso muchas veces yo creo también influye a la hora de enfocar una compra-venta de una vivienda como cliente joven. Pues decíais el tema que es muy importante ahorrar desde los 18 a los 30, comentabas. Pongámonos en el caso, por ejemplo, de una persona joven que cobra pues, el salario mínimo, tiene una cierta estabilidad, viviendo con los padres, ¿cuánto debería ahorrar o cuánto sería óptimo que ahorrara en este tiempo para luego poder acceder a una hipoteca? Claro, a ver, aquí ya depende un poco pues, del nivel de vida de cada uno y demás. Pero claro, o sea, siendo lógicos, enfocando pues, de aquí 4, 5, 10 años una futura compra, lógicamente te diría que lo máximo posible, pero yo considero que con un ingreso de 1.300 euros, ahorrar 500 euros al mes no tendría que suponer una gran dificultad. Estamos hablando que 500 euros al mes son 6.000 euros en un año. En 10 años son 60.000 euros. O sea, es decir, que sí, que o sea, estamos de acuerdo pues, que lógicamente hay inestabilidad laboral, que los sueldos son bajos y demás, pero también yo creo que no solo es culpa en ese aspecto, que sí,
sino también un poco por cómo somos todos. O sea... Y por las circunstancias del mercado también. Al final, nosotros muchas veces lo que enfocamos de cara al comprador joven es que esa primera vivienda que se compra no tiene por qué ser la vivienda definitiva. Por lo tanto, intentamos que el precio de la compra sea lo más económico posible para que precisamente esa capacidad de ahorro no tenga que ser tan exigente, no tengan que ser cantidades muy altas, y venderlo de la siguiente manera. Al final tú compras una primera vivienda que puedes estar viviendo 10, 15 años, al final ya tienes tu propia vivienda, vas a amortizarla a lo largo de los años y te da la posibilidad de dar el salto en un futuro, pero ya con una vivienda propia, no partir de cero. Entonces también es un poco la educación que nosotros las inmobiliarias estamos intentando inculcar, porque también nos encontramos casos de que el primer comprador, la exigencia de esa primera vivienda cuando viene de la casa de los padres es que tiene que ser la misma calidad de vivienda que la que tienen sus padres, cosa que es imposible porque a ellos también les ha costado su trabajo de muchos años, y al final es un poco el cambiar la mentalidad financiera, es decir, no solamente me independizo, que es algo súper importante desde mi punto de vista, sino que ya miro de cara al futuro como una nueva inversión para luego el día de mañana poder hacer un cambio con más cara y ojos, digamos, y más consolidado. Sí. Bueno, nosotros, además, un poco desde el punto de vista de las entidades, ¿no? A nivel de aportaciones, sobre todo en tema de porcentajes, es verdad que un joven es complicado, ¿no? el acceso a la vivienda por ese ahorro, como decíais, pero normalmente está situado para viviendas más asequibles, como bien dicen los compañeros, en torno a un 20% aproximadamente de ese ahorro, ¿no? Esa cantidad que necesita ahorrar esa persona. Y a la hora de ver esa capacidad, nosotros como entidad, por ejemplo, pues miramos mucho, ha estado viendo con la familia, ¿no? Que es la tendencia de los jóvenes, pues esa capacidad de ahorro que ha tenido, ¿no? Si ganas pues el mileurista, ¿no? Que nos estamos moviendo hoy en día, esa capacidad de ahorro, si realmente tus padres han estado sufragando todos tus gastos, ¿no? Como decías antes, que si la luz, que si el agua, que si el gas, todo de las viviendas, pues ha tenido capacidad de ahorro, bien 200, 300, 400 euros, pero bueno, digamos que son 1.000 euros limpios, como decir, para poder tener esa capacidad de ahorro sin darse, lógicamente, o dándose sus propios caprichos, pero bueno, creemos que a medida de ese corto plazo, medio o largo plazo, puede tener algo de recorrido, ¿no? Ese ahorro de esa vivienda asequible, ¿no? Que luego habrá que ver, lógicamente, tipologías de vivienda en las grandes ciudades o pequeñas ciudades, ¿no? Que siempre es más complicado en las grandes ciudades el acceso a las personas jóvenes por precios, ¿no? Para cerrar este bloque, quería incidir en esto, en qué medidas están tomando las diferentes instituciones para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, para que la gente que nos está viendo tampoco no se asuste. A ver, o sea, realmente, siendo totalmente honesto, como medidas como tal, tampoco muchas. O sea, es decir, sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos bonificaciones en el tema de los impuestos, que, bueno, pues si eres menor de 33 años y no llegas a unos ingresos y demás, sí que en lugar de pagar el 10%, pagas el 5% de impuestos. No obstante, esta es la, digamos, a priori es la única medida, porque después estarían el tema de las viviendas de protección oficial, que bueno, que ya yo creo que quedaría para otro debate directamente, ya que ya a nivel inicio se suponía que realmente eran eso, eran viviendas para pues, familias pues, que estaban un poco, que a nivel económico pues tampoco iban muy bien y demás, pero ahora ya estamos viendo viviendas de protección oficial que valen 300.000 euros, con piscina, parking y jardines. O sea, entonces, claro, es un poco cuestionable hasta qué punto es como tal la definición de vivienda de protección oficial. De ayuda, ¿no? Exacto. No obstante, sí que es verdad, perdonad que lo que decía Martín, de que a nivel inicio, el cliente joven sí que es verdad que tenía toda la razón del mundo, que busca una tipología de vivienda en la que quizás con 20, 25, 30 años no pueda acceder, y algo que es muy recomendable, y aquí Iván podrá estar conmigo, que hacer una primera compra enfocándola a un piso puente. Sí que es verdad que aquí estamos hablando de siempre enfocarlo muy a futuro, pero si con 25 años compramos una vivienda que económicamente sea más asequible y en 10 años ya hemos amortizado hipoteca,
seguramente con la inflación que hay en el mercado y demás, la vivienda que hoy compramos por 120, de aquí 10 años ya valga 150, nos quedarán unos 80 de hipoteca, y aquí, aparte de, lógicamente, que tú ya entras en adquirir un patrimonio, ya a nivel bancario, por ejemplo, ya entran opciones, pues que esa vivienda se puede poner como aval, o sea, no es lo mismo que una entidad vea que has tenido un comportamiento de pago correcto, que el día 1 de cada mes has pagado durante 10 años religiosamente la hipoteca, a que no tengas ningún tipo de historial crediticio. Yo creo que es algo muy recomendable que los jóvenes, a primeras, en lugar de buscar una vivienda de un precio más elevado, busquen algo más asequible, quizás no tenga tantos lujos, o quizás no esté tan reformada, o quizás no esté al lado de donde les gustaría, pero sí que es verdad que a nivel financiero es muy recomendable. Claro, al final es lo que dice Neil, al banco donde ellos, por ejemplo, en este caso Neil, le puede presentar una operación, ve una educación bancaria, entre comillas, de cómo se comporta el cliente, y es mucho más fácil que el banco te la pueda aprobar y darle una viabilidad más veraz y una solvencia, porque al final ya estás pagando una hipoteca que se supone que va a ser más cómoda, que va a estar por debajo de lo que se pagaría de alquiler, y al final es un poco es el enfoque de mejora que hay que transmitir, yo creo, en ese aspecto. Bueno, estaría bien, ¿no? Como dices, el tema del llamado hipoteca puente, ¿no?, que podríamos hacer. Es verdad que los jóvenes, ir directamente a esa vivienda de mis padres de toda la vida, la cultura, yo creo, ha cambiado un poco, y sí que hacemos ese puente, ¿no? Vemos una vivienda, o sería lo más aconsejable, una vivienda más accesible a día de hoy, para en un futuro tenemos tendencias a cambiar, ¿no? Y no estar siempre en el mismo sitio, por lo cual, ¿para qué gastarme una vivienda de 300.000 euros? Me puedo comprar primero ahí una de 100 o en torno a esas cantidades, para 10, 15, 20 años quizá evolucionar a una vivienda. Igual que con el tema de COVID también ha habido cambios de tendencia de pisos pequeños a pisos más amplios, con más terrazas, luces. Entonces, bueno, ver un poco también esos cambios, ¿no?, de tendencia. Quería abrir ahora otro bloque, otro apartado para poder seguir en este debate, y es que las entidades bancarias, hemos comentado que ofrecen hipotecas orientadas para los jóvenes menores de 35 años con un porcentaje mayor de financiación y plazos de amortización más largos. Entonces, la pregunta que os quería hacer, ahora que hablábamos sobre todo de compra, ¿el objetivo de los jóvenes es comprar una vivienda o hay mayor inclinación hacia el alquiler? A ver, yo considero que los jóvenes como objetivo es independizarse. Y entonces, a partir de ahí, pues a lo que pueda. O sea, lógicamente, si pueden comprar, la gran mayoría de casos sí que tienden a la compra. Lo que pasa que en el momento que empiezan a tener un feedback bancario, y principalmente a nivel particular, ya que el feedback inicial del banco llegó al 80 y no más. Y entonces ahí nuestra postura es donde entra, y sí que es una bocanada de aire fresco, ya que podemos llegar al 90, 95 en determinadas situaciones con ayuda de los padres, al 100% más los impuestos que acarrea la compra y demás. Pero claro, yo creo que a inicio yo me voy a independizar, y a partir de aquí, ¿qué opciones tengo sobre la mesa? Tengo un alquiler que en ciudades céntricas como puede ser el Baix Llobregat, en el 70% de poblaciones lo más barato son 800 euros, o me voy a una compra que en este caso, haciendo hipotecas, pues al 90, 95, 100%, estoy pagando unos 600 de hipoteca. Siempre se decantan lo más normal por la hipoteca. Y ahora aquí ya vamos a ver si sí o si no. Pero a priori yo creo que por ahí va la cosa. Claro, yo creo que como educación de país, la tendencia seguramente sea más enfocada a la compra. Al final, ¿por qué? Porque hay unos padres educados donde su cultura viene de comprar, de tener su propia vivienda, incluso te diría de pagarla lo antes posible, que es de lo que se trata, y al final es la educación que le transmites a los hijos. Entonces lo normal es que los hijos quieran hacer lo mismo, y ahí entra luego el enfoque que dice Neil. Una vez te encuentras con las entidades bancarias y los requisitos que te piden, ahí entra de, vale, ¿puedo acceder o me tengo que enfocar de cara al alquiler? ¿Qué pasa? Que sí que sigo pensando que la cultura sigue siendo más enfocada hacia la compra, porque los requisitos del alquiler a día de hoy, con seguro de impagos, etcétera, etcétera, también siguen siendo muy complicados para un perfil, como nosotros decimos, normal. Entonces, muchas veces, y yo en mi experiencia que he tenido en estos años, muchas veces es más difícil acceder a un piso de alquiler que en según qué años para acceder a una hipoteca. Entonces, en ese sentido, es favorable de cara a una compra-venta de una vivienda.
Bueno, sí, yo creo un poco lo que decís, me sumo a esta idea, porque es verdad que la tendencia en España, por mucho que nos queramos engañar, aunque ha crecido la mentalidad del alquiler, ¿no?, estos últimos años, seguimos yendo a la cola de Europa y la cultura en España sigue siendo la compra. Entonces es propiedad, 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 como dices, quizá heredado de nuestros padres, abuelos y demás, pero siempre es la idea de la compra. Y quizás hoy en día es, como bueno, mediante estos asesores, ¿no?, que sois en este aspecto de cara a la entidad, muchas veces el cliente, esa persona joven hoy en día, quizá tiende a ese alquiler porque piensa que es algo más sencillo, pero una vez que se sienta con un profesional ve que no existen muchas veces tantas diferencias entre alquilo o compro, o tiene más ventaja a nivel de comprar que un alquiler, ¿no?, por esos pequeños ahorros que has podido tener, o la cantidad de requisitos que hoy en día están marcando los propietarios a la hora de alquilar un inmueble, con esos seguros o grandes fianzas que se piden, pues bueno, sí que se tiende, ¿no?, esa persona a comprar una vivienda. Rescatando un poco lo que decíais de las viviendas puente, de aquí a unos años podrás adquirir la vivienda que realmente quieres. ¿Qué tipo de vivienda os encontráis que buscan los jóvenes o qué características piden? Normalmente, que esto ya quizás me toca más a mí que a ellos, el piso tipo, ¿no?, que llamamos nosotros, que es 3 habitaciones, baño, balcón y ascensor, ¿no?, que es lo más normal y digamos que es lo que casi todo el mundo busca de primeros compradores, se podría decir. A partir de aquí, cuando depende un poco del perfil del comprador que te encuentras y en qué trayectoria está. ¿Por qué? Porque de primeras, cuando te entra un cliente en la oficina, pues te va a pedir todo lo posible y más. A partir de ahí entra nuestro asesoramiento inmobiliario y en función del perfil financiero que tiene, pues te vas a adaptar a ese precio o a ese criterio que te marca el precio de mercado. Claro, en función del precio de mercado va a depender mucho de qué tipología de vivienda es. Entonces, sobre todo va a depender un poco del perfil económico, que intentamos nosotros siempre pues, filtrar antes para que luego sea más fácil educar al cliente, digamos, para que al final no se genere tampoco unas expectativas erróneas, porque si te marcas una expectativa muy alta desde el principio, pero luego económicamente no es viable, es muy difícil reconducir esa operación o esa compra. Entonces muchas veces yo creo que también entra la frustración del propio cliente, que dice, vale, pues tengo X dinero de entrada y más o menos yo calculo que puedo llegar hasta 200.000 euros. Hay unos gastos, hay unos impuestos que, como decía Neil, que hay que mirar, y a partir de ahí, pues si existe la bonificación y demás. Sí que es verdad que nos encontramos con perfiles jóvenes que a nivel de ingresos, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Siguen habiendo contratos más precarios, pero sí que hay buenos contratos económicos. Entonces, de cara a una futura hipoteca, hay varias maneras de enfocarlo, como tener unos ingresos paralelos, por ejemplo, o enfocar a un mercado diferente y que esa primera vivienda merezca la pena para dar el salto, digamos. Comentaba antes, Iván, el tema que a raíz del COVID también han cambiado un poco las peticiones de la gente a la hora de adquirir una vivienda. ¿Esto lo habéis notado también no sé, que tenga más luz, que tenga terraza, que tenga...? Sí, a ver, yo creo que desde el COVID, pues lógicamente, yo creo que donde más se ha visto afectados en núcleos urbanos, ya que hostia, ha habido gente que se ha pasado 2, 3, 4, 5 meses encerrada en un piso de 25 metros en medio de Barcelona. Y claro, en el momento que tú planteas una compra, te das cuenta que por lo que compras un piso de una habitación en Las Corts, por decir algo, te estás comprando una casa de 5 habitaciones con piscina, terraza, en Sant Vicenç, que está a 25 minutos en coche. Entonces yo creo que en general la gente se ha salido un poco de lo que eran núcleos urbanos y ha buscado un poco, pues eso, o sea, pues más luminosidad, unas terrazas, viviendas más amplias. Y yo creo que eso también ha hecho bien en general, porque la masificación en núcleos urbanos, bueno, y sigue siendo muy densa, y yo creo que muchos clientes, si abrieran un poco el abanico en cuanto a zonas, encontrarían viviendas en las que estarían mucho más cómodos, con unas cuotas de hipoteca mucho más asequibles y que finalmente
podrían avanzar más posiblemente en una compra, en un más del extrarradio que no tan en Perdón que te corte. Yo creo que ahí han ayudado también el que muchas empresas hayan enfocado luego la tendencia de trabajo al teletrabajo. Sí. Y ahí también, pues como decía Nil, ¿no? que la compra en la periferia de Barcelona ayude a que esa vivienda, volviendo al principio, sea de más calidad y que no te obliga a lo mejor a desplazarte todos los días a Barcelona y tengas una calidad de vida relativamente buena. Al final es de lo que se trata también. Es una forma también de regular el mercado, ¿no? Al final, si todo el mundo busca en los núcleos de todas las ciudades una vivienda, al final el precio sube, y nos hemos dado cuenta con el tema del COVID, es que, como decía Nil, el ir hacia la periferia o los exteriores de esas ciudades, encuentras normalmente viviendas de más metros cuadrados, quizá jardines, quizá más luz, y normalmente con precios más asequibles o en teoría un poco más asequibles, que hace que ayude, ¿no? También por el tema de jóvenes que están buscando algo más de mejora, ¿no? en esa situación, ¿no? A más exteriores, normalmente más metros de vivienda. Pues ahora, si os parece, pasamos al tercer y último bloque, y es que, como comentábamos, uno de los principales problemas que tienen los jóvenes para acceder a una hipoteca es la falta de ahorros para poder pagar la entrada de la vivienda. Según Fotocasa Research, quienes han firmado una hipoteca por valor del 100% de la vivienda en el 2022 son solo el 5% de los compradores de vivienda, una tendencia que ha ido descendiendo con los años. La pregunta entonces era si es posible contratar una hipoteca sin ahorros y qué requisitos piden las entidades bancarias para acceder a estas hipotecas con 100% de financiación. Sí, es posible. Sí, es posible. Sé que es verdad que hay que cumplir ciertos requisitos, pero sí, bueno, o sea, de hecho nosotros tenemos un gran nicho de mercado, son hipotecas así, o sea, de financiaciones por encima del 90%, ya que, bueno, remontándonos un poco atrás, pues no hay ahorro, hay falta de ahorro, entonces lo que sí que muchas veces hay es un apoyo familiar. Entonces se puede acceder a esa financiación de la totalidad de la compra, contando pues eso, pues con el apoyo de nuestros padres, de nuestros abuelos, y de hecho es algo que a día de hoy es recomendable, ya que aun con muy poquita entrada o prácticamente sin entrada, podemos acceder a una compra y aún así no sea más económico que el alquiler en la misma zona, tipología de vivienda similar al que vamos a comprar. Entonces yo creo que sí, o sea, es viable, y además yo, a mi criterio particular, es la opción que tomaría. Y sobre todo se enfoca, desde mi punto de vista, que ese aval, como decía Nil y demás, no funciona como funcionaba antiguamente, que al cliente que tú se lo vendes se le metía el miedo en el cuerpo. Ahora ese tipo de dobles garantías que nosotros les llamamos, que es una vivienda pagada y demás, para poder financiar tanto, no te obliga, no tienes las mismas responsabilidades que la propia hipoteca en sí, y ni que el propio hipotecante principal. Entonces al final también es una facilidad mucho mayor. Y como bien dice Nil, hay mucho nicho de mercado en ese sentido, porque al final pues, esos padres, esos abuelos que tienen sus viviendas por suerte pagadas, prestan esa ayuda a nivel de vivienda, pero sin necesitar esa aportación económica, que en muchos casos sí que es verdad que no hay, pero bueno, lo puedes justificar de esa manera, y al final son hipotecas de mucha calidad igualmente, y el cliente compra tranquilo, compra incluso dando la posibilidad muchas veces a que puedan gastarse esos ahorros en reforma, etcétera, etcétera, y lo que volvíamos un poco el tema de antes, que la vivienda sea de mejor calidad. Bueno, me uno un poco, ¿no? Aunque tienen una visión quizá un poco más global y yo un poco más particular en mi entidad. ¿Son posibles hipotecas a 100% a jóvenes? Sí, son posibles, ¿vale? Sí, rotundo. ¿Para todo el mundo? No es para todo el mundo. Sí que es verdad que miramos mucho esa situación, sobre todo familiar. Normalmente hay que echar una mano a la familia. Como dice, la figura se tiene cada vez más en cuenta, el tema de los padres, con la figura del hipotecante en deudor, que es un poco las entidades nos hemos puesto quizá un poco más las pilas para no involucrar tanto a la familia como antiguamente, ¿no? Esas responsabilidades de los padres, pues intentar limitar en tiempo y en cantidades lo máximo posible. Y lógicamente por la seguridad laboral, ¿no? que estábamos hablando al inicio, pues normalmente una persona funcionaria, normalmente sí que se le pueden abrir este tipo de posibilidades de un 100%, incluso a veces sin la ayuda de los padres.
Y ahora que llevamos todo el debate hablando del tema del ahorro, de todo este tema, como expertos, ¿qué les recomendaríais a los jóvenes que tienen, no sé, aplicaciones, herramientas, algo para que pudieran ahorrar pues, una parte del dinero del sueldo de cada mes? Claro, a ver, aquí ya depende un poco de cada uno. Yo considero que una forma fácil, entre comillas, y práctica es pues, que automáticamente en las cuentas bancarias se pongan una transferencia automática, periódica, de cada mes, se envíe a otro banco donde no tengan tarjetas, donde lógicamente tenga la aplicación y demás, pero es decir, yo cobro, se me transfieren 100, 200, 300, 500, lo que sea, y yo no los veo. Porque que esto es como todo, o sea, si al final no quieres ahorrar, no vas a ahorrar, lo envías a una cuenta o lo envías a otra, pero sí que ayuda el no verlo visualmente en tu cuenta bancaria, el decir, pues, ¿me puedo comprar ropa? No, porque no tengo dinero. O sea, yo creo que, y aún así, considero que esto es un tema más como decía Iván, de formación, desde que somos pequeños. En general, en el país no se da una buena cultura financiera. Y eso se ve reflejado en lo que estamos hablando, en perfiles jóvenes que incluso tampoco tienen el por qué tener unos ingresos bajos. De hecho, nosotros vemos clientes a diario con muy buenos ingresos, prácticamente sin ahorros. Por lo que estábamos hablando, porque no hay una buena educación financiera, no hay una cultura del ahorro y entonces que sí que el caso de cliente que cobra 1.000, 1.500 y demás, quizás sea un poco más común el no ahorro, pero después en perfiles un poco más elevados, que se van a los 2.000, 2.500, 3.000 euros, que no haya ahorro, ahí ya denota cierto error. Y esto también a nivel bancario, Iván quizás lo pueda corroborar más, es algo que se valora mucho. A un cliente que está viviendo con la familia, cobra 2.500 euros y no ahorra, el por qué no ahorra. O sea, todo eso los bancos lo ven y tiene toda la lógica del mundo. Como dices, es un tema de base quizá en la cultura del ahorro, la previsión sobre todo en ese aspecto, ¿no? Es decir, ingresos fuertes, no ahorro. ¿Por qué? Porque no he previsto el comprarme una vivienda, no he previsto el hacer esto. Entonces, bueno, sí existen aplicaciones, yo creo que hoy en día todas las entidades tenemos aplicaciones, tenemos apps, cuentas de ahorro para, como dices, ir apartando ese capital, ¿no? Porque como dices, si lo veo en la cuenta me lo gasto. Entonces, hoy en día somos muy visuales en ese sentido y si lo veo acabo gastándolo. Raro es el joven hoy en día que va como una hormiguita guardando y dice, pues si gano 10, me gasto 8 o me gasto 5, me gasto 3, pues bueno, ahorra 1, ahorra 2. Con este tipo de aplicaciones hay muchas startups o las propias entidades que tenemos para ir separando, ¿no? ese dinero. Sí, y además yo creo que también viene un poco de lo que hablábamos de base, ¿no? De la educación que traes de casa, digamos, porque al final te encuentras perfiles muy jóvenes con no tantos ingresos muchas veces, pero que han ido responsabilizándose desde el principio y ya vienen con esa educación previa. Entonces, muchas veces lo hablamos, ostras, ¿cómo has hecho para ahorrar tanto en tan poco tiempo? Con lo joven que eres, ostras, nos encontramos casos que sí que hay esta capacidad de ahorro, pero va un poco en función de la persona y de sus responsabilidades que tiene internamente. Luego hay casos, pues como dice Neil, con sueldos de 2.500 euros y viviendo con los padres y claro, envías los movimientos bancarios al banco y dices, ostras, esto no me lo quiero encontrar, no me quiero encontrar este cliente pagando una hipoteca. Ahí es donde entra pues eso, la educación de cada persona de manera individual y es un poco lo que ayudará en el futuro a poder comprarse una vivienda. Para cerrar ya este debate, lo que os quería preguntar era si podéis decir, bueno, por orden, en el orden que queráis, si podéis dar vuestra opinión de qué le recomendaríais a todos esos jóvenes que ahora en este 2023 se quieren comprar una vivienda. Quien quiera puede empezar. Yo, por la parte que me toca, yo lo haría, porque al final les diría que, por lo menos, que se pueda mirar, porque es lo que digo, nos encontramos perfiles económicamente solventes y al final siempre hay alguna solución. Y quizás el no marcarse unas expectativas muy altas, pero sí que tomárselo como a modo de inversión y que ese esfuerzo que a lo mejor supone, pues ya propiamente independizarse, en un futuro cercano les sirva como para dar el salto que hablábamos al principio y ganar en calidad de vida.
porque al final inviertes en ti mismo. Yo aquí, un poquito lo que decía Martín, en general informarte. O sea, yo considero que todo en general en la vida es informarte, por preguntar no pierdes nada. Se mira y muchos clientes que no ven viabilidad en su hipoteca sí tienen una viabilidad, y de hecho en viviendas en las que estoy convencidísimo que les encajarían vivir en ellas. Y sin otro camino, si estás bien con tus padres, ya que está genial, no hay problema, compra y alquila. O sea, yo creo que el adquirir patrimonio siempre es bueno, siempre es una inversión y siempre lo será. O sea, es decir, si ahora mismo no puedes adquirir la vivienda en la que te gustaría vivir, compra, no te esperes, compra, que pasen los años, tú ya tienes tu patrimonio, tú ya tienes un bien inmueble que seguramente se irá revalorizando, lo alquilas, tienes una rentabilidad, ya no entremos en si es más grande o más pequeña, tienes una rentabilidad, no tienes un coste y tú ya tienes un patrimonio que se va amortizando financieramente, y pues en 2, 3, 4, 5, 10, 15 años será una vivienda, como ya habíamos explicado, revalorizada, con menos hipoteca, y tú ya tendrás algo para poder entrar a negociar con las entidades, que en general yo considero que sí, que igual que en una parte no tenemos muy buena educación financiera, algo que considero que sí que tenemos muy buenos, que tenemos la costumbre de la compra. Y es algo muy bueno, porque como patrimonio es muy importante tener un patrimonio, y contra antes empieces, pues mejor. Pues bueno, mi opinión que sería definitiva, un poco como dice en la línea, ¿no? Todo el cliente, esa persona joven que quiera comprar este 2023, le animo a que lo haga y sobre todo que se informe, que se asesore. Hoy en día en España hay muy buenos profesionales en el sector inmobiliario, o si no en sus propias entidades, pero sobre todo en el sector inmobiliario, que le eche una mano y que se asesore, que se informe de todo ello, porque se puede, o bien de una manera o de otra, posiblemente pueda hacerlo, o que no, de cara a esa previsión a futuro. Pues muchas gracias, Iván Gutiérrez, Martín Edrosa, Nil Font, muchas gracias a los tres por acompañarnos en el debate de hoy. A ti. I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem la propera setmana amb més Parlant amb Crèdit.